Hay un versículo, el versículo le va a agradar, le gusta. A ver, ¿cuál es el versículo que más nos gusta de la Biblia? Es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, muy conocido. Si confesamos, como dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche bien lo que le voy a decir. Mire lo que dijo Watchman Nee. Watchman Nee dijo: necesito el perdón de mis pecados. Cuando tus pecados son perdonados, una terrible losa te es quitada de encima. Gabriel, ¿tú has pasado alguna noche sin dormir porque no puedes respirar bien? Por la tos, la gripa. ¿Te ha sucedido? Y que la mejor postura es sentado, porque no te puedes acostar porque te ahogas por la gripa. ¿Alguien ha pasado esto? ¿Sabes que cuando te pasa esto, que te desesperas porque dan la 1, 2 de la mañana y tú no puedes dormir porque te ahogas y te acuestas? ¿Sabes que te das cuenta que es una bendición respirar bien? Respirar bien. Y cuando se te descongestionan las vías respiratorias, pues te das cuenta que tienes una respiración bien, que puedes respirar bien y hacer la vida bien. Perdone la analogía. Cuando no son perdonados tus pecados, tú tienes una losa cargando en tu vida. Watchman Nee dijo: necesito el perdón de mis pecados. Diga, es una verdad. Y dijo: y necesito ser libre del poder del pecado. Esa es otra verdad. Una situación es que algún día nos dio una gripa o una o una neumonía y te viste grave. Esa es una cosa. Pero que tú tengas la recurrencia cada 15 días, ya estamos hablando de otro problema. No, regreso. Algo está pasando. Necesito el perdón de mis pecados. Diga amén. Sí, porque cuando tus pecados son... Mira, hermano, una persona que tiene el perdón de sus pecados es más lúcida. Es más lúcida. Te voy a decir algo que la iglesia ha estado orando, trabajando, orando espiritualmente. Es que hay personas que necesitan ser entregadas en manos de Satanás, que bien venían a la iglesia, necesitan ser entregados según la Biblia. Pero imagínate que mi hija Mimi es muy trabajadora, porque lo es. Y entonces mi hija Mimi trabaja y le va bien en la quincena o en la quincena. Y entonces llega a la casa con su quincena y le digo: hija, préstame 1,500. Y Mimi me dice: sí, pa, te los pago a fin de mes. ¿Qué me va a decir Mimi? No te preocupes, papá. Pero de alguna manera, si cobró 2,500 a la semana, ella está esperando sus 1,500 a fin de mes. ¿O no? ¿Sí o no? Y entonces no le pago. Yo predico, acuérdate, yo predico. Y viene la otra quincena y le digo: Mimi, ¿cómo te fue? Y hasta eso, la verborragia, la adulación. Qué trabajadora eres, hija, qué bárbaro, qué bendición. Me saqué la lotería contigo. ¿No tendrás otros 1,000? Ya no le pagué los 1,500. Y le vuelvo a pedir. ¿Qué va a pasar en el corazón de Mimi? Nunca le voy a pagar 1,000, 1,500, 2,500, 800, 700. ¿Qué va a pasar en el corazón de Mimi? Tú. Se va a amargar y va a odiar el evangelio, La vida cristiana es práctica. Lupe sabe del evangelio lo que Paco le ha enseñado. Es lo que ellas saben lo que Paco les ha enseñado. Ellas saben lo que yo les he enseñado. Ceci es mi discípulo.
Susi es mi discípulo, Mimi es mi discípulo, Raque es mi discípulo. Tienen el evangelio que yo les he enseñado. ¡Qué terrible! Sí, hermano, después dice, yo le pedí perdón a Dios. Sí, pero lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque tú no has sido libre del poder del pecado. El otro día yo hablaba con un hombre y yo le decía, oye, tú no has sido justo con tu esposa. Y me dijo, no, hombre, yo quiero que gane Francia. Yo dije, no, o sea, no puede ser, o sea, no lo entiendo. No disciplina a su hijo, se está metiendo en el infierno y lo oye. Te tengo una triste historia hoy. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos, usted me agüita, hermano. ¿Y qué dices? Y usted también, pastor. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Siempre que le prometo que voy a predicar poco. El Señor Jesús enfatizó mucho en su ministerio en cuanto al pecado y a la necesidad de ser perdonados. Dice el hermano, el que me apoyé, dijo aquel hermano, si nuestra mayor necesidad fuera información, Dios hubiera mandado un pedagogo, un profesor, alguien que nos instruyera. Si nuestra mayor necesidad fuera tecnología, Dios hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad, la mayor necesidad del ser humano fuera entretenimiento, nos hubiera mandado un artista. Si nuestra mayor necesidad fuera ánimo, nos hubiera mandado un motivador. Si nuestra mayor necesidad fuera dinero, Dios nos hubiera mandado un economista. Pero Dios conoce que nuestra mayor necesidad es el perdón de pecados. Por eso Dios nos envió a Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Pero alguien puede decir, yo no he matado a nadie, yo a nadie le he robado, yo no cometo adulterio, yo estoy bien. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia. Yo quiero mencionar, creo que el que oigo mal soy yo. Yo quiero mencionar, vamos a Marcos capítulo 11, San Marcos capítulo 11, creo que nada más voy a mencionar 2 o 3. Alguien lee por favor del verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. A ver, diga, Dios es amor. No lo diga así porque me ofende. A ver, diga, Dios es amor. ¿Y es amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? No, pues ya no, dice. Y así ya no. ¿Qué hizo ahí? Echó fuera a los que hacían de la religión un negocio. Dice la Biblia, los cambistas. Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía. ¿Qué no consentía? Lo siento, nadie se atraviesa. Nadie se atraviesa. Ahora tenemos iglesias donde, bueno, no, aquí en Tierra Blanca no, gracias a Dios. En otros lugares, tú entras a una iglesia, número uno, los que están allá arriba, cuando dejan de estar allá arriba de su show, se largan allá afuera, al refresco, a la galleta, al café, a cotorrear, porque esto es lo que menos les importa a ellos. Segundo, cuando empieza el predicador, todos sacan su celular y no, estoy en la iglesia, pero yo ahorita salgo. ¿En qué antro nos vemos? No, en tal antro, traca. Así estoy de brujo. No, es la verdad. ¿Qué no consentía él? Que nadie se atravesase. Dice la palabra de Dios. Ni consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa, diga, casa de oración. ¿Pero qué han hecho ustedes? Dijo él. Yo no, hermano, me dijeron. Yo no, hermano. ¿Qué han hecho ustedes? Les dijo el Señor.
Ustedes han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque Jeremías había dicho: ustedes dicen, librados somos porque venimos a este lugar, y cada uno está en su rapiña, en su adulterio, en su fornicación, en su robo, y vienen aquí y dicen, no nos va a pasar nada. ¿Sabes qué dijeron esto? Este es el templo de Jehová y nada le va a pasar a este lugar porque Dios lo va a defender. Error, Margarito, error. Porque el Señor les dijo: voy a hacer que este templo sea talado desde los cimientos por el pecado de ustedes. El Señor, número uno, diga: este pecado se llama sacrilegio. ¿Sí? Ellos eran sacrílegos. Limpió el templo de los cambistas. Jesús habló de los pecados de sacrilegio al violar lo sagrado del templo de Dios y las cosas consagradas allí. Todo lo malo que usted haga en este lugar, por la batería, por el teclado, por las bocinas, por el piso, por las sillas, es sacrilegio. Y todo lo malo que usted ha hecho allá afuera, por la madera, por la leña, por los fierros, es sacrilegio. Usted ha cometido sacrilegio, porque esto es del Señor. Esto es del Señor y nosotros tenemos que honrar la propiedad del Señor. Hemos dedicado, yo me acuerdo el día que aquí derramamos aceite, hemos dedicado este lugar para la gloria de Dios. Yo me digo mal. También se refirió a la demostración de irreverencia y falta de respeto hacia Dios y su palabra. Jesús limpió el templo, fíjate, 2 veces. Cuando comenzó su ministerio y cuando terminó su ministerio. Les dio con el látigo. ¿Cómo no? Pero Dios es amor. Sí, pero ahí les va el látigo. Imagínate, les dio con una reata. No, hombre, hasta brincaba el sacerdote. A ver, diga gloria a Dios. Dice un salmo: el celo de tu casa me consume. Y sepa usted, hermano, que este ministerio no tiene compromiso con nadie. Desde que llegué a Tierra Blanca, este ministerio no ha tratado de tener compromiso con nadie. Por lo tanto, yo le invito en el Señor que usted tenga siempre mucho. Hermano, yo le voy a decir algo triste. Las personas que se han atrevido a ofender las cosas santas lo han pagado terrible, terrible, terrible. Trata las cosas de Dios con mucho cuidado. Segundo pecado que quiero mencionar hoy, Mateo 23, del verso 1 al 36, habla del pecado de la hipocresía. Al hablar de la hipocresía de los escribas, por eso te decía que hay 3 lugares donde la gente es muy hipócrita: en un hotel de mucho lujo, cuando está en una agencia de carros nuevos y en la iglesia, porque queremos aparentar lo que no somos. Aquí hay lugar, hermana, aquí mire. Queremos aparentar lo que nosotros no somos. Y él habló muy fuerte contra los escribas, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Hoy no voy a hablar de los herodianos porque no me va a dar tiempo, ya me di cuenta. Pero sí habló en contra de los fariseos y de los saduceos. Y el Señor les dijo que ellos no practicaban lo que predicaban, del verso 1 al 4. Sí, el único capítulo donde habla de los escribas, de fariseos, de Mateo. Amén. Al 4 también. Últimamente no le he entrado al trabajo fuerte porque tengo un problema de un pie y no le he entrado. Y la semana pasada, el viernes, ya me sentía yo bien, y allá en el principio de la pista yo estuve tratando con Juanito. Ahorita decía, hace calor, porque había llovido el viernes pasado, llovió en el día y salió el sol a las 4 y estaba eso. Y decía, Juanito, está calor. Okay. Hicimos una zanjita así, hermano, una cochinadita. Después llegó Manuel, Noé y su papá.
no del hermano Juan, llegó el papá de Noé y nos ayudaron y hicimos, y eso me provocó un problema más. Yo dije, híjole, tengo que entender que tengo que tener cuidado y bueno, gracias a Dios, todo va bien, nada más que tengo que tener cuidado, no me tengo que poner, no me tengo que alocar y todo esto. Pero Javier, ¿tú me has visto a mí cargar un bote de mezcla? Porque yo digo que hay que hacerlo. Y si yo digo que hay que hacerlo, yo tengo que ser el ejemplo. ¿Tú me has visto barrer alguna vez? Diga, ¿dónde está Fernando? Fernando, ¿tú me has visto levantar basura? Escuche esto. Nunca yo le voy a pedir a usted que haga algo. Si usted diezma, tiene que entender que yo diezmo más que usted. Si usted ofrenda, tiene que entender que yo ofrendo más que usted. Si usted pone promesa de fe, tiene que entender, como dijo don Fidel, esto no lo hicieron las golondrinas. Entonces nosotros venimos aquí, donde está leyendo el hermano, que ellos decían a la gente y no hacían. Segundo, procuraban que los exaltaran y buscaban la adulación del pueblo. Está con nosotros el hermano José Luis, el baterista, predicador de las naciones de Jesucristo nuestro. Ahora vamos a darle una mugre podrida. Está con nosotros el reverendísimo, a ver, con nosotros, presidente municipal, póngase de pie y vamos a darle un aplauso al presidente municipal. Ellos querían eso. Hermano, vivamos con este principio. Tercero, querían escapar de la responsabilidad al ver que marcaban la diferencia entre el templo y el oro del templo. Fíjate cómo, del 16 al 22, ellos decían, el oro es más importante que el templo. Y Jesús les dijo, necios, ¿qué no saben que el templo santifica el oro? Y ellos querían así, ellos eran los que jugaban, a ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? No, es más santo el altar, no es más santo el sacrificio. Siempre querían, o sea, eran 400 años les llevó a ellos ser excelentes tranzas, ser excelentes gandallas. 400 años. El padre lo había sido, el abuelo lo había sido. Yo quiero decir esto con mucho cuidado. Apágame la grabación, por favor. ¿Ya? Sí, pausa o apágalo. Diezmaban, a ver, alguien lee, no quise leer del 16 al 22, alguien lee el 23, otro u otra hermana o hermano. A ver, un observador, ¿qué observa en el versículo? Yo quiero que alguien me diga algo que observe en el versículo. Ay, pobre Aquelito, y ya me quiero ir. Igual los niños, me voy a apurar. Dígame algo que observe en el versículo, muy característico del versículo. Uno, no todo, no, uno. Y ya casi voy a terminar. A ver, el versículo dice, a ver, ¿cómo comienza el versículo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la venta de los toros, la venta de los borregos. No, ellos sembraban rabanitos y los llevaban al mercado y los vendían, y vendían 40 pesos de rabanitos y daban 4 pesos al templo. Eran estrictos, pero cuando vendían el toro, la vaca, o vendían una propiedad donde vendían 10 becerros, o vendían los borregos, ellos eran estrictos. Diga, con lo que menos valía. A ver, ¿el diezmo de qué se da? ¿De qué?
de todo. Una vez yo me di cuenta que había un predicador muy mentiroso, porque él decía, yo diezmo, por ejemplo, él dijo, yo diezmo el 40, porque hermano, esto pasa, la gente habla y a la mera hora es mentira. Entonces ya se iba a ir, él vino a visitarnos, entonces yo le había dado una ofrenda aquí, de un lugar, fuimos a otro lugar, le di la ofrenda de ese lugar, fuimos a otro lugar, y yo me di cuenta que él sacó de la ofrenda y dio en la ofrenda, y yo le dije, oye, yo le dije, ¿ofrendaste de lo que te acabo de dar? Sí. Oye, yo me di cuenta que tú no lo contaste. No, pero es lo mismo. Y me di cuenta de algo, que él era muy desordenado. Cuando a mí alguien me llega a dar, alguien dice, hermano, tenga para un café. Una vez un hermano me dijo, hermano, tenga para un café. Gracias. Hermano, tenga para un café. Él me debía 500 pesos y me dio 200 y 150, 350. Nunca lo puse para el café. Dije, bueno, él nunca me dice, hermano, le voy a pagar lo que le debo, pero pues ya le aboné a su deuda 350. Diga gloria a Dios. Diga, hay que ser justos. Diga, hay que ser honestos. Sí. Él me pidió 500. Me dio una ofrenda, me dijo, ¿para su café? Me dio 200. De ahí me dio 150. ¿Cuánto va? ¿Cuánto me debe a la fecha de hoy? 150. Diga gloria a Dios. Sí, hermano. Porque mi mamá me enseñó que cuando hicieron el mole, cuando yo me casé, la cochina cuchara se perdió. Triste y puerca cuchara, mi mamá me trajo seco, meco, bien tronado, hasta que yo compré la cuchara y lo pagó y la devolví a la mamá de las Lupes. Perdón, hermana Lupe. Había una muchacha que le decíamos las Lupes. Su mamá me había prestado la cuchara para el mole. Mira, nada más te voy a decir esto para que veas de qué color pinta el morado. Cuando nosotros nos casamos, yo estaba más fregado que los fregados. Una de las cosas malignas que hice es que según yo iban a venir, porque uno está contento, porque uno se va a casar, que iban a venir 500 personas. Y compré para que cada quien se tomara 2 refrescos. Entonces compré. ¿Cuánto compré? 1000 refrescos. Fueron creo que 40 personas, 60 personas. Y me quedé con el alterón de refrescos y todo eso. Pero no tuve para pagar las fotos de boda. Vino el amigo de un hermano y me retrató y todo. Y me dijo, hermano, aquí están las fotos, me dio las fotos. ¿Sí me las dio? ¿O no me las dio? Pero yo no las pude pagar. Me fui a Cancún, trabajé. Ceci vino de vacaciones a México y le dije, ve a buscar al hermano. En ese entonces las fotos nos las dio a 20 pesos. Y se las pagas a 25 pesos porque ya pasaron 6 meses. Era por la UAM, allá donde yo estudiaba. Y le dije, mira, te vas en un 47A, te bajas en Las Torres, que te acompañe tu hermano. Por allí yo sé que vive el hermano. ¿Te imaginas el DF? Nada más una referencia de Las Torres del... Pero al que le urge, ¿no? Y a mí me urgía pagar, Y entonces llegó y todo, y el hermano dijo, no, hermana, con que me pague las fotos estoy servido. No, mi esposo me dijo que tanto, y ahí está. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ese es el espíritu que a mí me guía. Ese es el espíritu que a mí me guía. Ese espíritu, a mí, o sea, yo no tuve un pastor que me dijera, no sean marranos y puercos, paguen lo que deben. A mí el pastor nunca me lo dijo. ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. Y yo tengo resultados, hermano. Sí, de verdad, yo tengo resultados. Entonces ellos diezmaban, pero habían dejado la justicia. Ya voy a terminar, ya. Con esto ya. Nos vamos. Ya voy a terminar.
Cuando termine esto pasas y cantamos, porque los veo así como muinos. Hermana Tommy, ¿usted cree que yo he sido injusto, fui injusto con Ceci? Ana. Juan Amparito. Si yo no fui, yo no vi nada. Ana Belisa. Yo fui muy injusto con Ceci. Pero te voy a decir la peor de las... Perdóneme, hermano, soy corto de palabras. La peor porquería que yo veo de la vida. Decir, sí, he sido muy injusto con mi esposa, que Dios me perdone de la vida de Galaviro. He sido muy injusto con ella. Hasta vomito. ¡Oh! Pero no hago nada por arreglar el asunto. ¿Qué es lo que hago yo ahí? Teatro barato, porque nadie me aplaude. No es que tú reconozcas que has fallado en un área, es que estás haciendo. Por ejemplo, la mayoría de ustedes no disciplinan a sus hijos. Yo recuerdo yo estaba en la hamaca, o sea, cuando digo la hamaca quiero decir que estaba ya en la casa, y estaba yo hablando con un papá de familia y le decía, mire el problema de este muchacho, dónde cayó, cómo cayó, porque su papá y su mamá, ten cuidado con tu hijo, y prácatelas. Ya estaba el asunto arriba, ya estaba el asunto dado, el golpe ya estaba dado, y le digo, por favor, disciplina a tu hijo, disciplina a tu hijo, disciplínalo. Ah, loco. Yo te enseño siempre lo que sé que da resultados. Tú eres el que obedeces o desobedeces. Y te digo, la lista es larga, voy a estar predicando. Mira, después de la hipocresía de los fariseos y saduceos, porque estaba parecían correctos ellos por fuera, pero ellos estaban podridos por dentro. Después está el pecado de la avaricia y la codicia. Después está el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, este es un comentario del hermano Josué Irión, y el hermano Josué Irión dice que cuando tú predicas algo que tú no vives, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Es la primera vez que por eso te digo la fuente. El hermano Josué Irión dice que cuando tú predicas algo que tú no vives, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque estás enseñando una mentira. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado. Con razón yo he dicho, ¿por qué la gente que pasa al púlpito y después hace cosas malas les va demasiado mal? Y es por eso. Porque tú nunca debes hablar lo que no practicas, lo que no haces. Después está la falta de misericordia, después está el orgullo, después está, Susi, ser piedra de tropiezo. Yo como lucho en Tierra Blanca por ese asunto de la piedra de tropiezo. Ah, él, no, ¿a dónde va él? No, son bien rateros. Son bien sucios, me hicieron esto, me hicieron aquello. Después está la deslealtad, después está la inmoralidad, después está la falta de frutos y de interés en el crecimiento espiritual. Después está la ira, después está el lenguaje incorrecto, después está la alabanza propia, después está la falta de perdón, después está la falta de fe al no creer que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Y por último, las riquezas usadas para uno en lugar de promover el reino de Dios. Quiero terminar con este versículo de la palabra del Señor. La intención de todo esto, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. No sé si así tiene que ser. No sé si así tiene que ser, hermanos. Escúchenme bien antes de ir al versículo. Yo me acuerdo cuando yo llegaba con
mis cajas de México cuando compré la librería de aquí, y yo estaba apasionado por lo que yo estaba haciendo. A mí me gusta hacer las cosas apasionadas, y una de mis 3 niñas se despertaba de la cuna, me veía y como que me daba la bienvenida y se volvía a dormir. 7, 8 de la mañana, desayunaba, llegaba yo en la madrugada. Pero una de las cosas que yo veía siempre es una cama, bien vieja, una cuna fea, un comedor horrible. Porque hasta eso, si no está la gracia de Dios, las cosas. Yo me acuerdo que a mí me dio mucha vergüenza cuando un día vino el tío español y Ceci estaba limpiando la casa, y entonces había volteado las sillas. Cuando hay bebés en la casa y se derrama la leche y todo esto, escurre, y esta parte de los asientos, la parte de aquí atrás, regularmente no se ve. Mi esposa le ponía forros. Mi esposa siempre ha sido muy curiosa. Cuando tenía sus cajas de tomate, las forraba. Ella hacía su cocina integral, como que jugaba la comidita, y forró las sillas, pero pues atrás no, la parte de abajo no se podía cubrir, y las sillas estaban boca abajo cuando llegó el tío, y se veía. Y yo llegaba del viaje y yo decía: pura maldición he traído a mi familia, pura maldición, escasez, escasez, escasez. ¿Qué hacía? Nada. Nunca lo he dicho. Hasta hace poco Ceci me dijo: yo había orado para que Dios tratara contigo. Yo había orado para que Dios tratara. Y Dios me dijo que iba a tratar contigo. Y cuando te ponías neuras, yo le decía: Señor, ¿cuándo? Y el Señor me dijo: espérate. Cuando yo trate con Él, tú vas a llorar, le dijo a Ceci. Dicho y hecho. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Y yo le dije: dame una oportunidad. Yo voy a hacer lo que no he hecho. Porque yo tenía el corazón de darle 30 pesos de gasto al día, irme a Veracruz con Esteban y comer en el pollo y en el café. Ese cacho de corazón de maldición había aquí. Si yo podía llegar y decir: eso como es maldito, y no hacer nada, y no se va a hacer nada hasta que Dios trata, hasta que Dios trata, hasta que Dios. Entonces cuando Dios empezó a tratar, yo recuerdo un día, dice, bueno, ese sí me dijo que, porque fueron muchos días, muchas semanas, muchos meses de hospital, y ella dijo: Señor, y el Señor le dijo: me dijiste que tratara con Él. Yo estoy tratando con Él. Él es experto en quitar la lujuria, la lascivia, la mentira, el robo, la avaricia. Él es experto en quitar todo pecado. Él es experto. Pero yo sé que muchos padres dicen: no, yo no quiero que Dios trate así con mi hijo, que se vaya al infierno, pero que no lo toquen. Tú decides. Yo no quiero que Dios trate así con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano, con mi hijo. Si tú decides, porque dice el versículo del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles 19, así que sí te lo tengo que preguntar. ¿Has tenido últimamente días de refrigerio? Que tú sientes que, gloria a Dios por paz que hay en el matrimonio, gloria a Dios por la paz. Tiempo de refrigerio, tiempo de gozo, tiempo de bendición. Que si disfrutas una comida, será porque estamos bien presionados por el asunto del aniversario. Ceci me dice: perdón, no te preocupes. Yo creo que sí, Luis Elí. Oye, no, se me olvidó. No tiene caso. Tranquilo. Hay otras cosas que preocupan. Hay otras cosas que ocupan. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio.
Necesitamos tiempos de refrigerio. Necesitamos que Él haga algo en nuestro corazón. Si es pornografía, métete, hártate de pornografía y vas a quedar más vacío, más hueco, más desesperado. Si es droga, si es alcohol, porque nada llena el corazón si no lo hace Cristo, si no lo hace Cristo. Tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que ha sido prometido para nosotros. Póngase de pie. Te adoramos, Señor.